Esto y Les Fartures, con David Castañón. En el mundo hay dos razones para cantar. Puedes cantarle al amor o a la libertad. Por suerte a mí el amor siempre me acompaña. Así que canto a los ríos y a la montaña. Y arriba, arriba, donde no hay nada, en medio de la mallada, lanzo al aire una tonada. Bueno, estamos aquí dándolo todo con Rodrigo Cuevas. Ya sabéis que la canción de inicio siempre llega a petición de nuestros invitados. Los de Way son especiales porque, bueno, son uno de estos restaurantes de moda, pero yo llamarles cosas de moda, la verdad es que no me presta nada, y ya sabéis que necesito ir a verlo y mamarles cosas por mi propio sen, ¿no? Fui hasta allí, comí, lo de comer ya se da, pues, por supuesto que vas a comer bien o muy bien, en este caso comimos muy bien, pero llega aparte a mí lo que más me prestó y es la identidad que rezuma, el entusiasmo que tienen y lo bien que están haciendo las cosas, y siempre haciéndolo todo en sin meterse en los mecigallos de todo el centro urbano y haciendo las cosas un poco a su manera, que ye lo guapo de la vida. Estoy con Lola y con Iñaki, o sea, el restaurante Alenda. ¿Qué tal, estáis? Muy contentos. Es muy emocionante estar aquí, qué divertido. ¿A Gracias. que sí? Bueno, gracias a vosotros, yo encantado. Esto sin vosotros no tendría mucho sentido, ¿eh? Hablar yo una hora, imagínate qué gracia. Se puede hacer largo, ¿eh? Se puede hacer largo, sí. Con este discurso tan interesante que... A ver, contadme un poco, para el que no lo sepa, qué es lo que hacéis en Alenda. O sea, siempre que me hacen esa pregunta tampoco sé muy bien cómo describirla, porque es como que la gente encasilla mucho, ¿no? O haces cocina moderna, molecular, tradicional. Bueno, yo hago un poco lo que surge en el día a día y voy probando cosas. O sea, hago una cocina con un corte contemporáneo, pero después hay mucho fondo tradicional. Intento hacer como versiones de platos tradicionales puestas hoy en día, pero bueno, tampoco se me da bien describir el tipo de cocina con una simple palabra. O sea, hago un poco lo que me apetezca hacer en el momento. Y es verdad que lleva una cocina un poco inclasificable, ¿no? Porque podemos... Bueno, ya sabéis, ahora está muy de moda la cocina de producto. Que ya eso... Pues eso ya es lo de toda la vida. Claro, efectivamente. Eso ha sido lo que toda la vida se ha hecho y lo que ahora quieren hacer como si fuera una historia nueva o una historia, ¿sabes? Como, guau, espérate, que es que llevamos mogollón de años cocinando y hemos descubrido ahora que es que el producto... No, perdona, claro, o sea, eso ya de toda la vida. Claro. O sea, la base de cualquier buena cocina, porque han cocinado tan rico siempre las abuelas, generalmente, o esa idea que tenemos, ¿no? De esa generación que realmente se dedicó a los fogones para alimentar a una familia y demás, ¿no? Eso lo estamos perdiendo un poco. Pues esas señoras tenían generalmente su huerta, y si no era huerta, iban al mercado todos los días. ¿Y qué había en los mercados de aquella? Pues lo que otros paisanos cultivaban también. Entonces, al final, quieras que no deja de ser lo que se ha hecho toda la vida, porque claro, es lo lógico, ¿no? Al final, que es mejor para ti, coño, cocinar lo que tienes un poco cerca, ¿no? Claro. Y lo que conoces y los productos de la gente que tienes alrededor, que además serán los más sabrosos en el momento en el que están, los que menos huellas de carbono además van a dejar porque estás comprando en el sitio, y no sé, tiene un poco de, no sé, no deja de ser una cosa lógica. Vale, pero todo esto que yo de verdad oílo montonera de veces, muchas veces ya sabéis que efectivamente todo este discurso, que yo estoy muy contento y muy de acuerdo con él, porque llevamos toda la vida pidiendo que se valore el producto de cercanía. Muchas veces estamos en veces dame la sensación que hay más marketing que fondo, ¿no? Bueno, en vuestro caso, yo creo que ya al contrario, ya hay mucho más fondo que marketing. Sí. O sea, lo vuestro, sois dos mentes, a mí dame la sensación, viéndolo un poco desde fuera, extremadamente creatives, muy culos inquietos, demasiado, o sea, brutal, que para encima, por eso me prestaba lo que decía Iñaki, y un poco inclasificable. Sí. Y es verdad, o sea, tú vas a comer ahí y es casi como una sorpresa. Es que yo creo que Alenda, más que un restaurante, o sea, es como el conjunto de lo que Iñaki y yo entendemos
por gastronomía. Entonces, al final, para nosotros no es solo un trabajo, es un estilo de vida. Entonces, cuando ya también aunas un montón de cosas de tu vida dentro de eso, que ya no es solo el trabajo, es que es una consecución de lo que eres tú, de lo que te gusta hacer, de a lo que te dedicas, gracias a que quieres hacer eso. Entonces, Alenda es un conjunto de muchas cosas, no es solo que llegues y cocines, es que el llegar al sitio, el sitio en sí mismo, el entrar en el lugar, que es bonito, tienes una persona que te atiende con una sonrisa, que me parece súper importante. Al final es nuestra casa, es que claro, es muy importante. Es nuestra casa y a mí me gusta, nosotros vivimos ahí, entonces al final es recibir literalmente a la gente en nuestra casa y nos gusta que os sintáis como en casa, que tengas ese confort y esa comodidad dentro de un espacio que Iñaki y yo hemos creado para que os sintáis a gusto. ¿Cómo nació todo esto? Porque vosotros conocisteis vos en el Retiro, sí, ¿no? O sea, estabais cocinando y trabajando en una estrella Michelin. Sí. Todo, por supuesto, infinitamente más encorsetado, sí, que lo que trabajáis ahora. Sí. Vosotros os disteis cuenta que, bueno, que allí aprendisteis muy bien, tuvisteis años, ¿no? 6 años. Sí, yo estuve 6 años allí. Yo viajé un poco más. Estuve 5 de jefe de cocina y en total estuve 6. Claro, yo empecé a trabajar en hostelería, bueno, pues temas, ya sabes, de familia, de querer sacarte unas perrinas, de sacar un poco el culo de casa. Y al final, pues, chico, me fue llamando y acabamos en estas. Yo viajé un poco. Pero la vida no te fue sacando de la hostelería, de horarios, de echar horas, de... No, me fue metiendo. Sí, ya, por eso dijo. Sí, mira, hay una cosa, yo creo que, bueno, la hostelería realmente, la gente que se quiere dedicar a la hostelería por vocación, tienen esa cosa en la vena, ¿sabes? Te gusta el ritmo, te gusta... O sea, yo realmente cuando más disfruto es cuando estás en ese momento del servicio en el que no sabes si todo va a salir fatal o fenomenal, ¿sabes? Pero estás ahí y la rimas y lo consigues y entonces sacas la cabeza y dices, toma, otra más que hemos conseguido. Hay un poco de adicción a esa adrenalina, ¿no? Y supongo que en la cocina lo mismo. Para mí lo guapo de la cocina, o sea, siempre me gustó cocinar y guisar y demás, pero lo guapo para mí es dar... Hay muchos cocineros que son todo lo contrario, que lo que les gusta es el guisar. A mí lo más guapo de dedicarme a esto es dar un servicio. Claro. Para mí dar un servicio y tener ahí 10 comandas que vas sacando una a una, pam, pum, es para mí lo que está guapo. Porque, hay que decirlo, cuando vais a Alenda, sois los dos. Solos. Alenda, sí. Sois los dos solos, no hay nadie más en cocina. Hay gente que piensa... No hay nadie más en la sala. No, ni para limpiar. Hay gente que piensa, pero todo esto lo hacéis vosotros. Sí, pero es que todavía no viste lo peor, que es luego recoger. Ahora mismo que trabajamos solo con menú, pues igual un día que estás lleno tienes que limpiar 200 platos, bandejas, cazuelas, la cocina, la campana una vez a la semana habrá que repasarla. O sea, es mucho más trabajo de lo que la gente piensa. De hecho, cuando vamos por ahí a algún evento de tal, siempre se me acerca algún hostelero y tal. Esto lo digo sin una acritud, pero se me acerca siempre algún hostelero. No, es que me gusta mucho lo que hacéis. Yo siempre quise montar algo así con mi mujer, tal. Yo siempre digo no. Y yo les digo en plan de, sí, pero... No se te ocurre, vuelve a pensarlo. Sí, porque igual te divorcias también, ¿sabes? Sí. Claro, estar continuamente... No voy a decir continuamente trabajando, joder, porque los dos aparte tenéis vida más allá de, afortunadamente. Bueno. Vale. Está ligada a esto también, ya. No te creas, yo a veces se lo digo a la peña. O sea, si fueran condiciones... Si yo tengo que delimitar solo condiciones de trabajo, o sea, este proyecto sería... casi términos de esclavitud, ¿sabes? Si me pongo a pensar en horas. Pero como para nosotros y un estilo de vida, entonces sí es diferente, ¿entiendes? Pero una persona que se quiera dedicar a esto tiene que tener en cuenta que siendo solo 2 personas es imposible que con 8 horas al día llegues. Claro, ¿a cuántos tenéis de comer? 12. Un sábado normal, 12. Sí. Pero claro, 12 estamos hablando de unos... ¿Cuántos pases tiene el menú largo? Puede tener... 10. Sí, 10, ¿no? Sí. Sí, vale. Claro, eso, y un ritmo endiablado. Y en verano damos comidas y cenas todos los días, que eso ya es... Claro, que igual me sale la peña por la puerta a las 7 de la tarde o una cosa así, ¿sabes? Y quita todos los manteles, todos los servillets, vuelve a barrer, haz los baños, repasa, tal, porque a las 8:30 vuelves a tener, prepara la mise en place, toda la cocina, que, ¿sabes? Entonces, generalmente, yo cojo, levanto todas las mesas, cojo los manteles, los pongo para la lavadora con los productinos para las manchas, tal, pim pam, ¿no? Tú sabes, claro. Luego, coges, barres, vuelves a remontar toda la sala,
sacas la plancha, planchas, pim, pam, porque todo tiene que quedar guapino. Y mientras tanto, Iñaki está en la cocina lavando todas las ollas, poniendo todos los racks, que ya durante el servicio metemos y sacamos racks, porque si no, o sea, si no, no cabe el desbarase en la pica, es que no cabe. Entonces, yo, de la que él va haciendo, yo voy metiendo, de la que llego con platos, los voy poniendo, los limpio, los pongo los racks, tal, no sé qué, porque ya tampoco puedes coger y ponerlos en sucio. Tienes que repasarlos primero, porque si no... Y nos dieron las 8:30 y volvió a empezar el show. Claro, igual te dan otra vez, pues que la gente marcha para las 12 y pico, la 1, marchas para la cama, eso de las 2 y pico, y a las 8 como tarde estás en pie, porque si no, no llegas. Preparaciones. Es que no llegas. Claro. Y luego todos los días vete para la huerta, cuidado, que la huerta lleve mucho curro. De eso vamos a hablar ahora, porque como si tuvierais poco matu con esto, decidisteis que mucho de lo que la gente coma en plato, lo máximo posible, vaya con lo que vosotros plantáis. Sí. ¿Por qué? Bueno, primordialmente esta es una cosa mía, pero porque yo lo necesito. O sea, la necesito yo, ¿ves? Esa es parte de las cosas que yo hago como para desconectar, pero que bueno, que no dejan de formar parte del trabajo. Claro, del trabajo, sí. Pero a mí me da paz. Me da paz tener una huerta, me hace sentirme conectada con la tierra, con la naturaleza. Para mí, o sea, tener una semilla y yo plantarla y ver que dándole amor crece y de ahí cosechas y de ahí vuelves a tener otro ciclo para el año siguiente con las semillas y tal, porque es lo que hacemos en Alenda. En Alenda, o sea, usamos semillas ecológicas y demás que además luego no están capadas para que tú puedas sacar mayores rendimientos en años venideros y que las semillas se vayan adaptando al medio y vas seleccionando la planta que mejor dio. A mí todo eso me libera la cabeza, me hace sentir paz mental y luego que considero que hay cosas que si no cultivas no alcanzas en el mercado o igual en costes. Claro. Es imposible para nosotros. Claro. ¿Entiendes? Ya, por ejemplo, las flores comestibles son carísimas. Ya, ¿eh? Pero carísimas de que tú te pones a mirar el precio del kilo de flor comestible y igual estás en 200 y pico euros, ¿eh? Callao. No llevo broma. Hostia. Sí, nosotros usamos muchas, ¿eh? Y muchas. Y cosas que, por ejemplo, si tú no dejas a una berza espigar, si no dejas a un no sé qué espigar, no tienes la flor. Esa flor no la encuentras en el mercado de ninguna manera. Claro. De ninguna manera. Hay flores específicas que sí se venden. Por ejemplo, las frutas prematuras, o sea, como por ejemplo las frambuesas en verde o la fresa en verde, la encurtimos o la fermentamos. Y es un producto que en un mercado normal no lo encuentras, la fresa verde. O sea, un mini pepino de estos mini calabacín igual te está costando €1 la unidad, ¿eh? Pero piensa que eso lleva unos años para acá, eso antes ya era comer una flor, ya era impensable. Era impensable. O sea, tú ponías un paisano, una flor en plato y decías, anda, guaje, quita para allá, ¿qué me estás dando esto? Pues sigue pasando en cosas, por ejemplo, como las algas, ¿ah? Claro. Y, o sea, nosotros vamos a Lastres y hay yo veía, tío, que tiraban el codium, pero tiraban el codium a kilos. Sí, y yo le decía, oiga, pero eso vale mucho dinero. Niña, tú quieres envenenarme. ¿Sabes? Decíanme. Y es como, no, de verdad, eso está muy rico. ¿Pero a qué sabe? Y a marisco, te miran así como de medio lado, como diciendo, no sé yo. Claro. ¿Sabes? Pero estaban tirando, pues el codium te cuesta 90 euros el kilo. Claro. Y bueno, y aquí cuántas veces échalo para la huerta, muchas veces para abonar. Sí. Claro. Entonces, bueno, pues cosines de esos. La gente, sí. Bueno, está guapo a mí, me gusta lo del tema de comer flores, ¿eh? Es muy. O sea, la gente se piensa que solo por adornar. Pero no, o sea, tienen sabor, sí, tienen sus matices y tienen sus cosas. Y aparte también el tema de hacer huertas, porque creemos que un poco... antiguamente todo el mundo tenía huerta en casa y hoy en día tú le preguntas a cualquier persona de nuestra edad el ciclo de maduración de un tomate o cuando hay que plantarle y no sabe plantar un tomate. Y yo creo que eso es una cosa que no se puede perder, en verdad. No, ¿sabes? pero porque no es una cosa que es edad, que los nenos están saliendo del colegio diciendo que es que la leche viene de un Tetabric del supermercado. Sí. Cuidado, Sí, porque yo sí que pensaba que, bueno, más o menos los asturianos, salvo que vivas en el centro de ciudad, íbamos de ir librando, pero ¿qué va? O sea, a pasos agigantados, la gente se está perdimos cultura de la tierra. Nosotros que venimos de Villaviciosa, que es como... la capital de la sidra, ¿no? Sí, o algo así.
del Concejo de la Sierra y tal, están vendiendo pomares para plantar kiwis, aguacates, de todo. O sea, kiwi todavía me parece, ¿sabes? Pero Sí, aguacates, ¿estamos en esas de verdad? Sí. O sea, me parece muy de preocuparse. Y bueno, ya ves todo el estrozo que están haciendo siempre las grandes plantaciones que hay de aguacates, y aquí estamos reproduciendo porque como ya la fruta de moda, ya la fruta cookie, que sale tanto en Instagram, pues para adelante. Que aparte a mí no me gusta, no sabe nada. Mira, escúchame, no te sabe a nada porque la comes aquí. Yo fui a Ecuador y en la primera semana que viví en Ecuador engordé 3 kilos solo por comer aguacates. Porque claro, y otra historia, tú vas allá, te venden por $1 3 aguacates que están pero llenos, que te los comes a cucharadas, porque de verdad eso tiene un sabor. O sea, yo no comía plátano, por ejemplo, tampoco hasta que llegué a Ecuador. Claro. Y conocí los oritos. Y dices, ostras, es que esto es otra movida. Frutas en la temporada, en el sitio que tienen que estar. Es que... Lo que hablábamos antes de los tomates. Tú tomas un tomate y no sabe a nada. Si lo plantes tú, aparte de que todo lo fecho por ti, ¿no? Que eso vosotros sabéis un poco de ello. Todo lo fecho por ti presta más y da así más valor, pero llega aparte, no tiene nada que ver. Los mini cherries que ponéis y son vuestros, y es que están mucho más buenos que lo que andas comprando por ahí y te viene de plástico que te viene de Almería o donde venga, ¿no? Y los olores, sobre todo. Claro. Se nota muchísimo en la verdura los olores. Claro. El aroma que tiene es espectacularmente... O sea, es que... Y por ejemplo, con el tomate pasa otra cosa, que no es lo mismo... aunque tú lo coseches y lo arrancas y lo metes en la nevera, es lo peor que haces. El tomate, en cuanto está un día en la nevera, ya no vale para nada. El tomate es cartón. Sí. O sea, el tomate tiene que estar siempre a temperatura ambiente. Fuera de la nevera. Fuera de la nevera siempre. Y si quieres que madure, eso pasa con mucha hay un truco muy bueno, que bueno, nosotros que somos asturianos y tenemos mucha manzana, pues para cuando no te madura el tomate, tú los pones con manzanas. Ajá. Y la manzana emite un metal, o sea, no sé si es un metal, un mineral. Joder, la manzana y esto bueno, algo así. Bueno, el caso es que ella emite una sustancia que hace que el tomate madure. Así que cuando yo pongo los tomatinos verdes, los pones en una fuentina, pones unas manzanas así con ellos y te maduran. Yo pongo los ahí en los de la huerta que tenemos en el pollete, se llama, los pones ahí un poco al sol en la galería y como Dios, claro. Pero mira, apunto mesa que no la sabía. Vosotros con todo esto vos acabaron dando un Sol Repsol, que no hay muchos restaurantes, hay muchos más que los merecerían también, pero hay muy pocos restaurantes en Asturias que tengan ese reconocimiento, y también tenéis la mención en Michelin. Quiero decir vos, ¿cuánto lleváis abiertos? 3 años y medio. Efectivamente, un recorrido en el que llegasteis y entrasteis ahí como un elefante en una cacharrería, revolucionasteis lo que lletó el pitero de la gastronomía, pero afortunadamente, aparte de entenderlo el público que va, también nos están llegando reconocimientos a vuestro trabajo, que es algo muy guapo, ¿no? Es muy gratificante. Claro. Es algo, y además es que estas cosas, tío, o sea... Si te prometo de verdad que es que nunca lo habíamos tenido como objetivo, o sea, que me muero ahora mismo si no es verdad, te lo digo de verdad. ¿Cuánta, como que siempre pregunto, cuánta pasta tuvisteis que poner para conseguir un Sol de esos? Al parecer tener a un familiar en la Repsol, tío. Eso han dicho, que nos dieron el Sol porque teníamos un familiar. Bueno, a ver, no tenemos ningún familiar en la Repsol y estas cosas han ido pasando porque ¿en serio? ¿Llegaron a decir eso? Sí. Vale, mucha envidia. Sí. A veces el gremio y un poco cruel también, ¿eh? Y además aquí en Asturias pasa un poco en sobremanera, porque yo lo tengo hablado con la gente y yo no termino de entender cómo es posible que en una comunidad tan pequeña, tan rica en productos y en gente que hace bien las cosas, no entiendo cómo no nos podemos llevar entre todos mejor, aunarnos más entre todos, apoyarnos más entre todos, porque al final crear una zona y una ruta gastronómica nos beneficia a todos. Claro. Nos beneficia a todos, es mucho mejor para todos. ¿Qué sentido tiene que yo esté envidiosa por aquel o aquel? O sea, cada uno haga bien las cosas en su casa y luego, le dé una palmadita al de enfrente también. Eso es muy bonito. Generas una comunidad y que no todo el mundo lo tiene todo, ni todo el mundo puede acceder a todo. O sea, creo que es muy buena idea tener amigos en donde puedas tenerlos, más que enemigos, ¿no? Entonces, esas cosas se hacen, creo que un poco por envidia, por desconocimiento, por el que yo quería pero no he podido. Cositas que dices, al final creo que
que lo que te pasa, tío, es que tienes que solucionar cosas dentro de tu casa. No es que yo tenga problemas en la mía. O montar una huerta. O montar una huerta también, ¿sabes? Ibas a relajarte un montón. Sí que es verdad. Sí que es verdad. Vosotros empezasteis con una cartina, claro, al principio los comienzos mucho más duros, con una cartina mucho más tradicional. Veníais de cocinar una base también tradicional allí, pero enseguida decidisteis quitarla y buscar un poco vuestro camino y solo montar menús de degustación. Bueno, esto fue un poco por gestión. Vale. Por Iñaki, porque... Bueno, claro, y aquí siendo más como para tener una carta y un menú. Es que Iñaki... O sea, para mí era por gestión a la hora de organizar el servicio y aparte que, claro, estábamos echando cuentas y facturábamos lo suficiente como para que quedase algo más de lo que quedaba en la caja. Y el problema era que, claro, cuando tú tienes carta tienes que tener mucha rotación y venderlo todo, porque si no todo lo que tiras a la basura es dinero que tú pierdes de tu bolsillo. Claro. Entonces, al final, cuando tú trabajas con menú, sabes que tienes 100 personas a la semana. Sabes que tienes que comprar 100 de pescado, 100 de carne y no tiras casi nada. Entonces, claro, al final, en la gestión y sobre todo en la gestión económica es mucho más eficiente tener menú que carta. Pero el menú que tenéis, o sea, porque hay siete que a veces el menú de degustación y algo que como que te impone, ¿no? Primero, vas a comer cosas muy raras, otros, no, yo casi galines, hay cada público para cada cosa. Pero tenéis menús, digamos, estructurados por tamaño y por cosas un poco más, no voy a decir asequibles, bueno, porque son asequibles porque están muy ricas, pero sí con cosas más que el público pueda reconocer y luego alguna ida de pinza más de vuestra cabeza, ¿no? Me parece una buena definición. Y aparte, ¿no? Para mí, por ejemplo, ahora que hay mucha gente que se queja de los menús, el problema, incluso yo que soy parte del gremio y que yo también hago menús, creo que el problema ya no está solo en el menú, sino en el tamaño de los menús. Uh-huh. Porque hay veces que te vas a comer un menú, que yo siempre que voy a un restaurante del estilo como el menú más largo que haya, pero lo hago por probar yo más cosas. Pero a veces vas a un menú de que son 21 pases y cuando vas por el número 15 ya es como... ¿Cuánto queda? Estás a reventar, sí. Es que ya estás medio borracho. Ya no recuerdo ni lo que comí, sí, el aperitivo no lo recuerdo. O sea, no me hace falta un menú de 20. Con que me hagas un menú de 5 entradas y un postre y está bien, ya no hace falta nada más. O sea, yo creo que el problema más bien es el tamaño. Ya, y luego es muy importante esto que dices, que a veces comemos platos, pero no se te queda nada en la memoria. Y eso y algo que me parece un poco triste también. Sí, tal cual. ¿No? A ver, yo tengo platos memorables de ir a comer a sitios y hoy en día han pasado 4 o 5 años, todavía recuerdo y todo. Sí. Sabor, textura, la sensación de al comer. Sí. Y cuando pasa eso es que realmente está muy, muy bueno. Claro. Y eso es complicado. Claro, o sea, marcar a alguien... Claro, eso ya son niveles top, ¿sabes? O sea, que tú date cuenta de lo difícil que es emocionar a alguien con la comida, porque al final el bagaje personal de cada uno de nosotros influye un montón. Los recuerdos, la memoria, la memoria, todo, porque es memoria gustativa, memoria olfativa, memoria sensorial, todo eso va en la mochila de las vivencias personales de cada uno. Y que alguien absolutamente ajeno a tu vida sea capaz de emocionarte con algo, bueno, a mí me pasa que yo me emociono. Yo he llorado en la sala, ¿sabes? Porque me emociono en la sala viendo a gente que suelta una lágrima diciendo, guau, es que me acabo de recordar a no sé qué viaje, a no sé qué historia, a un plato que yo comí una vez que mi abuela, es que esto me olió a lo... O sea, ese tipo de cosas... Es que es memorable, es emocionante. Claro. Yo creo que para mí es la vitamina un poco que te incita a seguir en esto. Claro. Ver la emoción real de la gente y ser capaz de causar eso, es como, ya está, me pasé el juego. Sí. ¿Sabes? Y yo creo que cuando consigues esa plenitud, ¿no? Esa paz... y es cuando te empiezan a venir las cosas. No precisamente tú que vayas a buscarles, que todos, evidente, y es normal que queréis soles, estrellas y la de mi madre. Nah, tío, pero... yo quiero perres, tío. Bueno, yo siempre que me pregunten, oye, que no me dije, ¿tienes el restaurante lleno? Sí, pues ese es el mayor regalo que vas a tener. Pero te lo digo de verdad, yo lo digo en todos los sitios. O sea, los premios están bien, están súper bien. De hecho, son necesarios. No solo es que están bien y te vienen bien, es que son necesarios para motivar a la gente, para incitar a la gente a dedicarse también a esto, para diferenciar entre lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho, porque también hay que tener un poco de conciencia de lo que está bien y de lo que no está bien. Pero, o sea, que te den estos premios es muy bonito, pero no es algo por lo que, o sea, no es mi motor.
¿entiendes? Mi motor es hacer bien las cosas, tener el restaurante lleno, que es lo que te permite vivir, monetizar las cosas. Al final no hay que olvidarse que todo tipo de restaurante es un negocio. Y los negocios tienes que vivir de ello, por lo menos. tienen que funcionar, o sea, es que con amor no vas al mercado, ¿entiendes? Es que es así, o sea, con amor no vas al mercado, entonces un negocio es un negocio. Que tú puedas llegar a conseguir ese equilibrio entre ese romanticismo del estilo de negocio que tú quieras tener, pero que a la vez te dé un margen, vale, me parece que sería el objetivo de todo el mundo. Pero cuidado que es muy difícil y más en este estilo de cocina, es que cuando los márgenes son muy pequeños. Cuando tú te propones algo abres con la intención de conseguir una estrella o conseguir... cuando lo consigues, ¿qué vas a hacer? O sea, ya llegaste que... Ahora que te quedan 40 años de carrera que... Claro. No sé, para mí... Luego para mí lo guapulle... pues empezar y si te lo dan bien, pero bueno, no buscarlo, sino que te lo den como una recompensa a un trabajo de años que tú pues lo has hecho progreso. Bien. Y a veces lo queremos todo ya, ¿no? Sí. Que ya esta inmediatez de esta sociedad y post-pandemia mucho más. A nosotros el primer año ya había gente en las quinielas de no sé qué, pero o sea... Sí, a mí me lleváis saliendo en quinieles años, pero literalmente... Pero es que el año pasado me escribía la gente, este año también, cocineros en plan de, oye, que estáis en todas las quinielas, y yo, ¿pero por qué? ¿Quién me mete en la quiniela? O sea, quiero decir... O sea, aparte, si te meten que te la den, claro. Y aparte que luego lo llevamos mal porque yo, por ejemplo... tolero un poco mal la presión. Ya. Y eso al final hay que estar muy mentalizado para tú llegar a llevarlo bien, la presión, etcétera, sí, etcétera. aquí hacemos tándem en equilibrio porque a él le afecta muchísimo la presión externa, a mí no me afecta tanto, pero porque yo estoy muy acostumbrada a medirme por la presión misma que yo me pongo, que ya es bastante. Ya. ¿Entiendes? Como O sea, yo soy muy autoexigente conmigo todo el rato, es como que la presión externa es como, bueno, no quisiera yo estar, no creo que sea peor que la mía. Cuando nos ¿sabes? vamos todos, no quisiera yo estar ahí mientras estés fregando los platos, cuidado, Porque yo encontraste muy bueno. Claro. Tenemos un Winterhalter que la verdad es que ayuda un montón. Bueno, pues Alenda, Celorio, entre la Villa Colunga, más o menos los horarios que tenéis, abrimos para comer. Ahora en temporada baja, de jueves a domingo, de 1:30 a 3:30. Y ya está. Muy bien. Y eso es lo que hay. Bueno, que entren en la web, que lo miren, y en las redes sociales, que os pregunten, favor. que os llamen y que vayan a comer allí, que todo esto que visteis aquí, esta energía, estas ganas de hacer las cosas distintas, todo eso se traduce en una cocina y lo vais a disfrutar muchísimo. Muchas gracias, Bueno, Lola, gracias Iñaki, un a ti, abrazo por muy favor. fuerte Ha sido y un ya placer. vendréis más veces. Hombre, venga.